Proyecto sentido gestacional. ¿Qué es? Nuestro proyecto sentido gestacional está hecho de varios ingredientes. Son una serie de programas que van a quedar guardados en nuestro inconsciente y van a tener la tendencia a activarse a lo largo de nuestra vida. Especialmente en momentos de nuestra vida que podríamos decir que son nacimientos simbólicos. Al independizarse, casarse, tener hijos, ser abuelo, jubilarse. O sea que fíjate cómo esos programas que se instalan en el momento en el que nos están gestando, por eso tiene que ver también con la parte de la gestación, se van a activar a lo largo de nuestra vida. Cosa que es importante tener presente porque hasta hoy día, ¿cuál es el pensamiento que nosotros tenemos con respecto al nacimiento? Listo, ya nací. Nací, me lanzaron en el mundo, tengo que sobrevivir, tengo que luchar, tengo que competir, tengo que trabajar, tengo que sacrificarme para tener algo. Y no tenemos la idea de que lo que mamá vivió cuando estaba embarazada de nosotros, todavía se mantiene ese vínculo, todavía se mantiene ese lazo. Creemos que nacemos y estamos separados de todo, porque esa es la primera idea que se gestó en nuestra mente. Estamos separados, estamos solos. Si repasan la clase 1, que les recomiendo que repasen la clase 1, la clase 2, esta clase 3 y todas las clases, porque siempre van a encontrar otros conceptos, otras ideas y se van a seguir enriqueciendo. ¿Qué podemos trabajar internamente para aprender a vivir como los espíritus que somos, no como cuerpos que desean encajar? En principio empezando a hacer más contacto con ese ser que eres. Estos espacios abren esa posibilidad y buscando también esos espacios de conexión con el ser que tú eres. Porque el mundo lo que te va a estar presentando siempre son distractores. El mundo lo que te va a estar presentando siempre son circunstancias donde te van a ir alejando de ese ser que tú eres. También lo estuvimos compartiendo. El Netflix, la casa, el trabajo, el título, el reconocimiento, el y todo lo que tiene que ver con las cosas del mundo. Que eso no quiere decir que cuando inicias tu camino interno eso no deje de aparecer. Ni está lindo que aparezca, ¿no es cierto? Tener tu casa, tener tu coche, tener tu pareja. Pero ¿desde qué lugar lo estás buscando o lo estás experimentando? ¿Desde el personaje que siente que necesita eso para ser feliz? ¿O desde el ser, que si está o no está es indistinto? Porque ya eres. Si ya eres y ya lo tienes todo y ya eres abundante, ¿qué más da una casa o no una casa? ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces vamos a continuar con ese proceso. Muchas de esas ideas se instalan dentro del vientre materno. ¿Qué significa proyecto sentido gestacional? Esto para mí cuando lo empecé a estudiar fue una revelación. Proyecto sentido gestacional. Es el proyecto de mamá, es el proyecto de papá que tienen del niño que está gestándose, que luego será el sentido de vida del niño. Uf, ¿no? Explosión mental. Es el proyecto de mamá, el proyecto de papá que tienen sobre el niño que está gestándose, que luego será el sentido de vida del niño. Si han sido padres, probablemente empiecen a tomar conciencia por sobre sus hijos, pero también es importante que empiecen a tomar conciencia sobre sus propios papás, porque muchas veces pasa esto de la proyección de quizás deseos insatisfechos sobre el niño que se está gestando. Entonces una mamá que no pudo ser bailarina porque se casó, porque se fracturó, y quedó ese proyecto pendiente, cuando se queda embarazada dice ojalá sea bailarina o sea bailarín. Un padre frustrado porque vive trabajando y vive esforzándose y vive sacrificándose, quizás proyecta en su hijo esta necesidad, la necesidad de no trabajar, la necesidad de no sacrificarse, la necesidad de... Entonces, estas circunstancias que envuelven el entorno de crecimiento del niño es lo que va a marcar un programa inconsciente de búsqueda hacia eso que se desea, que se quiere en el niño que se está gestando. Y muchas veces ese va a ser el sentido de vida del niño, con lo cual puede tener toda la mejor intención del mundo la de los padres. Pero ¿qué pasa? Ese sentido de vida que se le instala a ese niño lo puede seguir de una forma u otra, lo sigue, y ahora vamos a ver de qué manera, pero lo sigue
y muchas veces nos encontramos con conflictos de vida, porque a veces una persona se siente que la vida que está viviendo no es la vida que siente que se merece, no es la vida que quiere. Está en un trabajo que no quiere, está con una pareja que no quiere, está en una realidad que no le gusta, que no le satisface. Y de repente cuando indagamos en la profundidad de esos programas inconscientes, por eso, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este inconsciente gobernará tu vida y tú le llamarás destino. Y entonces vives situaciones que no te gustan, vives experiencias que no te satisfacen y te metes en profundidad y te encuentras que mamá vivió situaciones que no le satisfacía, o que ese embarazo no había sido deseado, o que papá quería un varón y saliste mujer. Y desde esos lugares es que tú estás dándole sentido a tu vida a raíz de esos proyectos que mamá y papá instalaron en ti. Que sin querer, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, mamá, papá no tenía tampoco la intención de programarme de esa manera, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Son situaciones que ocurren. Uno cuando tiene un hijo, cuando está embarazada, proyecta. Y proyecta desde ese personaje con el que se identifica. Volvemos a lo mismo. Si yo me identifico como Walter, como una persona que vivió carencias en su niñez, porque creció en un barrio humilde, pobre, donde no tenía sus papás, porque se separaron de muy chiquito, porque mi papá se fue con otra mujer, cuando mi mamá me tenía a mí y a mis hermanos, y crecimos sin un papá, hasta que después mi mamá conoció a otra persona y pasaron cosas en la familia, y yo me quedo con esa identificación con mi personaje. Puede ser que cuando mi esposa se quede embarazada, o cuando esté por tener un hijo, proyecte justamente esa necesidad, si es que yo no lo he trabajado, de que la vida de mi hijo sea distinta. Y lo hago desde la necesidad, o lo hago desde el resentir, o lo hago desde la herida. Recuerden que en la clase anterior vimos cómo la herida de un niño se puede mantener incluso en la adultez. Y uno tiene un reproche para con su papá porque no fue lo que hubiese esperado que sea cuando era niño, y luego le proyecta a la esposa y le dice, tú tienes que quedarte acá y atenderme, porque si no siento que no estás, o que no me quieres, o que no te preocupas por mí. Y ese reproche que se le hace a la pareja no es en realidad a la pareja, es al papá o es a la mamá, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener muy presente estas cuestiones, porque nuestro inconsciente opera de una forma en la cual nosotros ni siquiera somos conscientes. Por eso la importancia de estar aquí, de estar en estos eventos, de estar en estas charlas, de hacer esos trabajos para empezar a despertar. Estamos en un sueño, estamos en una Matrix. Estamos viviendo una vida que no es la nuestra. Estamos viviendo una vida que se nos impuso y que se nos programó. Y la solución no está afuera, la solución está en el interior. Entonces cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a tomar conciencia y cuando empiezas a trabajar esto, y empiezas a conectarte verdaderamente con quien tú eres, esa conexión con ese embarazo y con ese niño que está por nacer es totalmente diferente. Entonces mamá y papá viven situaciones, viven experiencias, proyectan en el niño que se está gestando esas diferencias, esos conflictos, esas necesidades, esas expectativas con ese niño que se está gestando, y el niño lo toma, ¿no es cierto? Lo toma porque cuando hablamos en la clase anterior de que desde el momento en el que nace, incluso durante los 9 meses de embarazo, el ser que está en desarrollo, que está creciendo, el ser físico, ¿no? Porque el ser ya está ahí, se empieza a mimetizar con el entorno y con el clima emocional, es como que no tiene la conciencia para decidir, para cuestionar si eso que se le está presentando está bien o está mal, o lo quiere o no lo quiere. No, simplemente lo toma como marco de lo que es y va a ser su realidad. Por eso cuando un niño nace, inconscientemente se instala un programa. Anótenlo. Anótenlo, de paso se suscriben y me lo ponen también en el chat, como para que de esa manera también se fije ese concepto. Nací gracias a todo lo que mamá vivió. Empecemos por ahí. Nací gracias a todo lo que mamá vivió. Y ahí podemos empezar a tener presente, bueno, ¿qué vivió mamá? ¿No es cierto? Pero empecemos por ahí.
nací gracias a lo que mamá vivió. Es decir, que si mamá vivió alguna situación de tristeza, bueno, nací gracias a la tristeza. Si mamá vivió alguna situación de abandono, bueno, nací gracias al abandono. Si nací gracias a una situación de agresión, violencia, si mamá vivió eso, nací gracias a esa experiencia de violencia, agresión. Si nací gracias a que me esperaban con amor, bueno, nací, ¿no es cierto? Si vivieron esa experiencia, nací gracias al amor y al deseo genuino. ¿Ok? Entonces, partimos de ahí. Nací gracias a todo lo que mamá vivió. Escríbanme eso en los comentarios. Ahora, una vez que nace este niño, niña, ¿qué dice inconscientemente? Inconscientemente se crea ese programa que es esto, lo que mamá vivió, es lo que necesito en mi vida. Esto que es lo que mamá vivió, es lo que necesito en mi vida. ¿Por qué? Porque es lo que me conecta con la vida, básicamente. Porque si nací gracias a lo que mamá vivió, entonces lo que me va a conectar con la vida es lo que mamá vivió. No sé si me explico lo que quiero decir. Si nací gracias a lo que mamá vivió, entonces lo que necesito en mi vida es lo que mamá vivió. Y ahí empezamos a ampliar nuestra conciencia. Ahí empezamos a despertar. Ahí empezamos a entender que no estamos solos, que no estamos separados, que estamos todos unidos, que las heridas emocionales también se transmiten. Entonces, si mamá vivió una situación de tristeza, yo nací gracias a la tristeza. Adivinen, ¿qué necesito en mi vida? ¿O qué voy a ir a buscar en mi vida? Niñez, adolescencia, adultez. Situaciones que me generen tristeza. Porque fue gracias a la tristeza que nací. Si mamá vivió situaciones de abandono mientras estaba embarazada de mí, yo nací gracias al abandono. Entonces, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué voy a ir a buscar en mi vida? ¿Qué me va a conectar con la vida? Y lo que justamente me dio la vida. ¿Y qué me dio la vida? Situaciones de abandono. ¿Y qué voy a ir a buscar? Situaciones de abandono. Porque el inconsciente funciona así. Porque si no seríamos todos, no sé, seríamos todos coherentes, estaríamos todos viviendo una vida plena, satisfactoria y feliz. Porque a veces uno piensa, pero si mamá vivió abandono, ¿por qué no busco situaciones de felicidad? Como una especie de no efecto compensatorio. ¿Y por qué no? Porque justamente lo que te dio la vida fue el abandono. Y tú te conectas con la vida por el abandono. Y vas a ir a buscar situaciones de abandono. Porque todavía estás identificada con el personaje. Todavía estás identificada con el ser que se cree solo, que le pueden pasar cosas malas, que lo pueden abandonar. Y a partir de ahí empezamos justamente a tener conciencia de eso. Entonces vamos a ir viendo, nací gracias a lo que mamá vivió, ¿vale? Entonces lo que tenemos que poner después de esto, nací gracias a lo que mamá vivió. Eso que mamá vivió, le añadimos punto y seguido, eso que mamá vivió es lo que necesito en mi vida. ¿Ok? Eso es como para poner el programa inconsciente completo. Nací gracias a lo que mamá vivió. Eso que mamá vivió es lo que necesito en mi vida. Pónganlo ahí, completemos la frase. Nací gracias a lo que mamá vivió. Eso que mamá vivió es lo que necesito en mi vida. ¿Ok? Y por eso lo busco. Y por eso me encuentro en situaciones una y otra vez que se me repiten. ¿Cómo puede ser que me separo de una pareja porque me fue infiel y me encuentro con otra que me es infiel? Cuando mi madre, cuando estaba embarazada de mí, se dio cuenta también que mi padre le era infiel. ¿Cuáles son las probabilidades? Hablando de las matemáticas, hablando del azar, hablando de la suerte, como lo mencionábamos también en la clase número 1. Si hay aquí un matemático, un estadista, ¿qué probabilidades hay? Con tantas personas en el mundo, ¿cuántos hombres hay en el mundo? ¿Cuántas mujeres hay en el mundo? ¿Cómo puede ser que me separo de una porque me es infiel y me encuentro con otra que me es infiel? ¿Cuáles son las probabilidades de eso? 1 en 1.000.000. Un milagro, entonces. Más que suerte, un milagro. No existen los milagros, no existe la suerte. El único milagro que existe es el reconocerte quién realmente eres y a partir de ahí vivir una vida plena. Eso que mamá vivió es lo que necesito en mi vida. Exactamente, Carmen. Ahora vamos a ir viendo
todos los puntos. Bueno, no todos porque obviamente esto da para un montón, pero sí que empiecen a tener un poco de conciencia sobre el tema, a conectar también con esa emocionalidad, porque al fin y al cabo no venimos entrenados en el mundo de las emociones, y poder darnos un espacio para conectar con eso, no solamente de la parte racional, sino también de la parte emocional, es liberador. ¿Mm?